de tanta confusión y tantas tinieblas que hay en el mundo, esta es la única luz. Nada más imagínate eso. Este es el único mapa, el único GPS, ¿verdad? El único sistema global para poder realmente mostrarnos el camino, cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar, qué debemos hacer, cómo debemos ahorita estrechar nuestra familia, nuestro matrimonio más que nunca, para los tiempos que vengan, estemos ya preparados. Todos los que traen su Biblia, la pueden abrir en el capítulo 23 del libro de Josué, en el Antiguo Testamento. En la conferencia anterior pudimos ver que Josué ya se encuentra en edad bastante madura. Josué, cuando escribe esto, no estaba en la tercera edad, estaba en la cuarta edad. Tal vez tenía ya aproximadamente 85, 90 años de edad. Y Josué sabía muy bien, después de haber caminado con Dios durante tanto tiempo y habiendo llevado al pueblo de Dios a la guerra, a todas las batallas que enfrentó, habiendo conocido a ese Dios todopoderoso, que nunca le abandonó, que nunca le dejó, y que le enseñó los secretos más profundos de la guerra espiritual. Era pues importante que Josué ahora, antes de morir, porque dice en el versículo 14 del capítulo 23 de Josué: he aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. ¿Cuál es el camino de toda la tierra? La muerte. Qué bonita forma de relacionarse con la muerte, ¿verdad? Es el camino de todos nosotros. Todos nosotros vamos a morir. Dice Hebreos 9:27, está establecido que todos los hombres enfrentemos la muerte, y después de la muerte no hay limbo, no hay purgatorio, no hay ningún otro medio u otra dimensión, sino que hay cielo o infierno nada más. El momento que tú te mueres, se acabó todas las oportunidades que Dios nos da en esta vida. Entonces Josué consideró que era importante hacer un llamado a los líderes. Dice el versículo 2, llamó a todo Israel, a sus ancianos, príncipes, jueces, oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y de ahí en adelante comenzamos a desarrollar esta conferencia, enfocándonos principalmente en el llamado de Josué y los secretos que él está por compartirnos, tan importantes en la vida espiritual, para que tengamos una seguridad. La primera seguridad que tenemos que tener es que Dios es bueno. Dios es bueno. Número 2, Dios nos va a premiar y a recompensar siempre, 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 como no nos lo imaginamos, la obediencia. Cuando nosotros creemos lo que Él dice y actuamos conforme a lo que Él dice, no nos imaginamos, y lo dice claramente Cristo en el Nuevo Testamento, en Mateo 6:33, búsquenme primero, y todas las demás cosas, tu matrimonio, yo me encargo, mis hijos, yo me encargo, mi trabajo, yo me encargo, mi salud, yo me encargo, mi futuro, yo me encargo. Déjame, Pancho, Carmelita, encargarme de todas las cosas de su vida, en la cortísima vida que tengan. Déjenme a mí, déjame a mí a tu esposa, déjame a mí a tu esposo, déjame a tus hijos, déjame a tu novio, déjame a tu futuro matrimonio, déjenme todo en mis manos, porque yo tengo cuidado de nosotros, solamente obedéceme. Búscame con todo tu corazón, es todo lo que te pido, y todas las cosas te las daré por añadidura. Y si recordamos en el capítulo 1 de Josué, versículo 8 y 9, que antes de que Josué emprendiera el avance
hacia la conquista de Canaán, Dios, recuerden ustedes lo que vamos a ver más adelante, lo que Dios le dijo: mira que te mando, es una orden que viene del cielo, te ordeno que te esfuerces, que seas valiente, que no pierdas el ánimo nunca, porque estaré contigo. Número 2, de día y de noche, Josué. Pancho, Carmelita, Gabriel, Lupita, por favor entiendan, en la mañana busca, abre la Biblia, ten tiempo conmigo en la Biblia, léeme en Juan, en los Evangelios, en Proverbios, y antes de que te acuestes, ven a la Biblia otra vez, déjame hablarte a través de la Biblia, y todo lo que haces vas a prosperar. Ahora la pregunta es, ¿lo creemos? No me digan nadie amén, Si realmente lo creemos, a los que digan amén, yo les vuelvo a preguntar, ¿tú lo haces? Delante de Dios ahorita puedes decir, en las mañanas siempre, ya es un hábito conmigo, y siempre me acuesto con la Biblia. Ahora, si Dios nos ordena eso, ¿por qué no lo haces si nos llamamos cristianos? Señor, no tengo trabajo, mi novio me dejó y me puso el cuerno, mi hija se fue de la casa, mi hijo, tengo problemas. Antes de que te quejes, ya te digo, ¿por qué no me obedeces, Pancho, Carmelita? ¿Por qué no me obedeces? ¿Estás haciendo lo que yo te mando? No, pero si quieres que te bendiga, ¿verdad? Y que trate a tu hijo, y que trate con tu trabajo, y que te busque un trabajo, pero no me obedeces. ¿Qué soy acaso, Aladino y la lámpara maravillosa? Estamos con un Dios que no es un juguete de nosotros para cuando lo necesitemos. A mi esposo le dio coronavirus. Señor, te pido que lo sanes. ¿Qué más? ¿También quieres unas enchiladas suizas? ¿O unas potosinas? O sea, siempre que tienes un problema o necesidades, pero de día y de noche, de día y de noche, yo formo parte de tu vida. Mientras no obedezcamos, no esperemos ser guiados por Dios. Él nunca nos va a abandonar. Somos nosotros los que abandonamos el camino. Y ahora vamos a considerar a continuación qué es lo que Dios comienza a decirles acerca de sus advertencias en los versículos del 6 al 8. Josué 23, del 6 al 8. Veamos las advertencias que les hace Dios para que ellos puedan saber con quién están tratando. Esfuércense, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito, en el libro de la ley de Moisés, sin apartarte de la Biblia, de ello ni a diestra ni a siniestra. Esto es una traducción mía. El libro de Moisés era en el Antiguo Testamento la Biblia que tenían. Y a nosotros nos dice ahora, porque ¿cuál es el énfasis que quiero comunicarles a ustedes? Tratar de lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el lenguaje del Nuevo Testamento, poder llevarlo a la práctica en el Nuevo Testamento. Todo maestro de la Biblia tiene que leer la Biblia y tratar de buscar qué es la aplicación práctica de lo que yo estoy leyendo, que sucedió hace 3,000, 4,000 años, para mí en el siglo XXI. Esto se llama la sabiduría. Y cuando podemos lograr sacar las enseñanzas y aplicar las cosas o los consejos en el Antiguo Testamento bajo nuestra dispensación en la que vivimos nosotros de la gracia, podemos entonces enriquecer nuestra vida espiritual. Esfuércense y hagan todo lo que está escrito en la Biblia. No te apartes de la Biblia ni a la derecha ni a la izquierda. Versículo 7. Para que no se mezclen con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagan mención, ni juren por el nombre de sus dioses, ni los sirvan, ni se inclinen a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. En primer lugar,
Dios nos ordena algo, que nos esforcemos y seamos valientes. Esta es la misma advertencia que le hizo en el capítulo 1. Josué, esfuérzate. Ahora él comparte con los líderes lo que Dios le dijo a él. A mí me dijo Dios, antes de que fuera líder de ustedes, que yo me esforzara y fue valiente. Lo he hecho. Y porque lo he hecho, puedo ser el ejemplo a ustedes de que si ustedes hacen lo mismo que yo, van a morir igual que yo, en paz y bendecidos en toda su vida por Dios. Es muy interesante la palabra esforzarse en el hebreo, los que la quieran apuntar, muy importante. Es la palabra hebrea chazak, con CH, Z-A-I-K de kilo al final, chazak. Esta palabra chazak en el hebreo significa mantenerte firme ante los ataques y problemas. Voy a ir muy despacio. En otras palabras, estamos en un mundo donde vamos a enfrentar coronavirus, la enfermedad de tu esposa, de tu hijo, tu hija se fue, tu hijo está en drogas, te corrieron del trabajo. Estamos en un mundo donde estamos enfrentando muchas situaciones que al enfrentarlas y nosotros no tener el sistema inmunológico espiritual fortalecido, estos ataques que vienen y que las vamos a tener siempre, nos van a derribar y nos van a disminuir nuestra capacidad espiritual. Esto es lo que significa mantenerte firme ante los ataques y problemas. Que se fue mi hija, se fue mi hijo, se cayó la casa, se incendió esto y el otro. Cuando viene el ataque, no me voy al suelo, sigo firme. ¿Quién me sostiene? Algo sobrenatural, porque esto no es humano, me sostiene el poder de Dios. Voy a orar por mi hija, esto se va a arreglar, esto no puede seguir así, me voy a curar, Dios me va a mostrar el camino, pero yo estoy parado, no me caigo del caballo, porque dentro de mi vida hay una fortaleza espiritual para resistir el mundo y las pruebas y las tentaciones del mundo que nos rodean. Esto es lo que significa, en primer lugar, esforzarse. Mantente firme ante los ataques. Número 2, significa que nunca cambies y que nunca pierdas el ánimo. Qué importante es esto, el ánimo. Hace 2 semanas les comparto lo que me acaba de pasar. Tengo 25 años viajando por una línea que se llama American Airlines. 25 años o más de ministerio. Ya tengo más de 1 millón de millas en esta línea aérea. Ya tengo el estatus de Platinum. ¿Qué significa el de Platinum, verdad? Que si hay en primera clase un lugar y está vacío y yo compré la clase económica, me pasan a primer lugar, a business class, a primera clase, por estar en Platinum. Me ha tocado muy de vez en cuando, pero nos toca. Muy bien. Hace 2 semanas veníamos mi esposa, mi hija, nuestra hija Salem, que por cierto se gradúa el 19, les pido que oren por ella, se gradúa en la universidad en Estados Unidos. Veníamos hacia México y durante el viaje o te dan cacahuates o te dan una botellita de agua o una galleta, esto es lo que te dan ya. Ahora, si me dan unos cacahuates o me dan una galleta, es para que yo la abra y me la coma, ¿correcto? Y si me dan agua, es para que me baje el bozal y me pueda tomar yo el agua, ¿o no? Bueno, vean la irracionalidad a la que el mundo ha llegado. Me bajo el bozal, me tomo un trago de agua, unos cacahuates y se acerca la hermosa. ¿Qué tiene usted que subir eso? ¿Me deja acabar de masticar los cacahuates? Se los tienes que subir. Bueno, ya me los subí. Pasó como 20 minutos, me recosté un poco, me quedé dormido, porque así me duermo en segundos. Venía mi esposa y mi hija y llega y me empuja así en el hombro. En lugar de que le diga a mi esposa,
¿puede usted tener la amabilidad de despertar a su esposo y decirle que se ponga la cosa esa en la boca? Pero no, llegó y me empujó porque se me cayó abajo de la nariz y ahí pasó la cosa, me lo puse. Bueno, una semana después, la semana pasada, yo tenía que ir a Querétaro, a la iglesia de Alán, mi hijo, a un seminario de profecías, el 7 de diciembre. Llego al aeropuerto de Dallas y me prohíben subirme al avión. ¿Está usted boletinado? Por rebelión, por rebelde. Ya le dije, ya ni el Chapo Guzmán. Por el amor de Dios. Soy volador frecuente, frequent flyer, ¿verdad? Tengo 1 millón, tengo 25 años con ustedes. ¿Me están haciendo ustedes eso? No es mejor una simple advertencia. Mire, doctor Alducin, le suplicamos que por favor atienda usted el protocolo y no hay ningún problema. Y si usted no falla, lo vamos a suspender para siempre. No hay ningún problema, lo aprendemos. Pero fueron casi 2 accidentes, ¿verdad? No hubo rebelión porque hace un mes un artista de Hollywood se subió a un avión y desde que subió le dijo, yo no me pongo esas cochinadas, etcétera, etcétera. Ahí claro que lo bajó hasta la policía, porque ahí sí ya te sobrepasas, ¿verdad? No se puede usted subir al avión. Total que hable por teléfono a la oficina de relaciones, oiga, por favor, no me hagan subir el avión, no podemos arreglar nada, nos tiene usted que mandar un correo explicando la situación y lo vamos a pasar al Comité de Seguridad y Relaciones de la compañía y vamos a evaluar qué es lo que hacemos con usted. Pues ya, ¿qué haces, verdad? Yo llegué a la casa y digo, me sentí muy triste, me sentí una tristeza. Ya no hay empatía, no hay amor, no hay consideración ni por los clientes. Si yo, que soy un cliente que tiene 25 años, ¿qué no le harán a los que no tienen el rango que yo tengo de Platinum? ¿Cómo los tratarán? Total, de que pasó otra semana y yo no sabía que me habían suspendido tanto tiempo y vuelvo a comprar el boleto, ahora que llegué antier, y me vuelven a decir, no se puede usted subir al avión. No podemos hacer nada. Bueno, ya era el vuelo de las 10, el vuelo de las 8:30 de Dallas a México, y ya le dije a Salem, mi hija que se quedó allá, búscame otra línea para irme a México porque no me dejan subirme en American Airlines. Me consiguió en United Airlines, que ya es México, Dallas, Houston, México. Son los 2 únicos vuelos a México, los demás son Dallas, Atlanta, Dallas, Miami, México. Imagínate nada más 8 o 9 horas para llegar a México. Total que ya me vine, United Airlines, una línea buenísima, por cierto. Y pues ahorita, ¿verdad? No nos quedó más que meter a una oficina de abogados para explicarles cómo está la situación. Estoy esperando esta semana que me perdonen, a ver si me perdonan. Y volver a seguir volando. Y le dije, Señor, ¿tú quieres que vaya a México? Ábreme tú te encargas de todo. Yo no tengo por qué enojarme ni perder mi paz. Si no quieres que vaya a México, pues no voy a México, Señor, porque tú eres el que abres y cierras las puertas y en eso uno descansa. Y ahora me llega un video hace 3 días a una familia de un esposo con su esposa, con una niña de 2 años. La niña no se quería el cubrebocas, los bajaron del avión. Está en internet el video, los bajaron del avión. La señora llorando, por favor, tenemos que llegar a nuestro destino en Estados Unidos. Se bajan porque la niña no se quiere poner cubrebocas. Oiga, pero si los niños menores de 3 años no necesitan cubrebocas. Ya cambiaron el protocolo, hace 3 días lo acaban de cambiar, que ya pueden los niños viajar sin el bozal, o como le quieran llamar. Hermanos, vivimos en un mundo donde estamos enfrentando situaciones que van más allá de nuestra capacidad para resolverlas. ¿Qué puedes resolver si te va tu hijo? Voy a llorar hasta que eres mi hijo. Cuando eres tu hijo te van a internar a ti en el psiquiátrico. ¿Qué vas a hacer que tu esposo se va? Aplácate, hermana. Tranquilina, pina cocolina, como dicen ahí en la sierra. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué logramos nosotros con tener una actitud que nos va a afectar nuestras emociones, nos va a provocar ansiedad, nos va a producir estrés, cuando todo está en las manos de Dios? 1 de Pedro 5:7, aprende todo de memoria, echando toda nuestra ansiedad sobre Él. Yo salí del aeropuerto y me dice Marta, mi esposa, yo creí que estabas enojado. Le dije, mira, no te imaginas, le dije, la paz tan grande que tengo. Me siento tranquilo, pero ya no vas a volar. No sé, Dios me va a abrir una puerta y si no vuelo
es porque Dios ha considerado que ya no quiere que huele. Tan sencillo como es. No está en mis manos la solución. No está en mis manos que regrese mi esposo, que regrese mi hijo, que me den otro trabajo. El mundo no está en nuestras manos. No somos dioses. Confiemos en Él. Él es bueno y Él tiene cuidado de ti, de ti, de ti y de mí. Pero tú tienes que confiar en Él. Dice la Biblia a continuación, en el versículo 5 les dijo Dios de Josué 23: y Dios te echará todas estas naciones de delante de ustedes y las arrojará de vuestra presencia. Este es un claro retrato de la vida victoriosa que tenemos los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Dios nos dice en esta mañana: mientras tú conquistes a los enemigos de tu vida, llámese homosexualismo, lesbianismo, alcoholismo, drogadicción, apatía, flojera, incredulidad, escepticismo, ateísmo, etcétera, etcétera, las cosas dentro de nuestra vida que tú les estás llamando que no es malo en tu vida lo que tú estás practicando, porque no alcanzas a discernir que lo que tú estás haciendo o en lo que tú estás creyendo estás equivocado. ¿Por qué te es tan difícil reconocer la maldad que tienes dentro de ti? Simplemente por el orgullo. El orgullo. Oye, pero ¿cómo me dices que eres ateo, por el amor de Dios? El ateísmo es insostenible filosóficamente ya, insostenible. Y también biológica, física y genéticamente es insostenible el ateísmo. La teoría de la evolución es insostenible ya también, física, biológica y genéticamente, y en fin. Pero la gente se aferra. El homosexualismo ya está demostrado. Si tú estás diciéndole a tu cuerpo que tú no eres hombre, que tú eres mujer, que tú no eres lo que Dios te creó, que tú eres otra persona, por el amor de Dios, tu problema no es físico, es mental. Algo tienes en tu mente, un tornillo que se te aflojó. Y que el diablo, mientras más le des vuelta a lo que tú estás practicando, más te lo afloja, para que más creas que no estás mal. Y mientras más creas que no estás mal, no te das cuenta que más rápido te estás acercando al precipicio, a tu propia autodestrucción. Vas a acabar mal. Y en la otra vía, en el infierno, dice la Biblia. Entonces, antes de que yo pueda seguir avanzando y avanzando hacia mi autodestrucción, tengo que reconocer lo que Dios me dice. Armando, cambia, esta cosa en tu vida te está haciendo un daño, es un enemigo que tú tienes que vencer. Y cuando entendemos esto, podemos entender que estos enemigos nos pueden autodestruir. Veamos los pasajes en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 9, 25 al 27, donde Pablo hace una advertencia a los líderes con el enfoque mucho más amplio y más profundo que en el Antiguo Testamento. Pablo aquí está hablando de la vida de los atletas en las Olimpiadas que se celebraban en Atenas y en Grecia. Y Pablo observó que los atletas que ganaban una corona, una diadema o el premio, eran personas estrictamente disciplinadas. No podían haber atletas, ni tampoco actualmente, y por esto todos los futbolistas que oímos, basquetbolistas que oímos, corredores que oímos, todos los atletas que oímos ahorita, que ahorita acaban, ¿verdad?, mal, pero mal en drogas, en alcohol, etcétera, etcétera, cuando fueron íconos del deporte y héroes del deporte. ¿Por qué fue? Porque llegaron a creer que como eran tan famosos y como tenían tanto dinero, ellos podían hacer lo que querían con su cuerpo.
¿Y qué pasa? Caen en la cocaína, caen en la marihuana, caen en el alcoholismo. Bajo estas circunstancias es imposible administrar los millones de dólares que ganaron y que acaben en la pobreza. Dices, Dios mío, ¿cómo puede a un ser humano sucederle eso? Simplemente por falta ¿de qué? De disciplina personal. Veamos lo que dice Pablo y la importancia que tiene, y vamos a ver qué áreas de la disciplina necesitamos poner bajo el control. Todo aquel que lucha, 1 Corintios 9:25, de todo se abstiene. Un atleta no puede ni tener relaciones sexuales una semana antes, ni tomarse una pizza antes de competir al otro día, ni tampoco cenarse pastel de queso con una cereza y con crema derretida antes de ir a competir, ni puede tener una panza de Santa Claus tampoco, ¿verdad? Un atleta de todo se tiene que abstener. Ellos, o sea, los atletas, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mi cuerpo me tiene que obedecer. Mi cuerpo es mi esclavo. Las órdenes y lo que yo hago no vienen de lo que me pide la carne, vienen de aquí. Mi mente ha sido disciplinada para que en la noche que me levante a las 9, quiero helado, no voy. Pide una pizza para cenar, pues no la pido. Pero me está diciendo que me haga el estómago que ruja por dentro de mí, no me como la pizza. Y cuando tú libras el primer día y no obedeces a tu cuerpo, y el segundo pasa y a las mujeres, lo vamos a hacer más adelante, no la voy a ver con esos ojos. No voy a ver 2 veces a mujer, ni 3 veces a esa mujer. Y cuando comenzamos a entrenarnos mentalmente, a decirle no al pecado, no al pecado, no al pecado, sin que nos demos cuenta, mientras más pasan los días y más pasan las semanas, algo está sucediendo dentro de nosotros que nos está fortaleciendo espiritualmente para las tentaciones más fuertes que vienen más adelante. Pero si tú no has estado fortaleciendo en tu vida cristiana tu cuerpo y no has tenido disciplina en cómo miras, cómo comes, cómo bebes, qué ejercicio haces, cuando vengan problemas como ahorita el coronavirus, ¿a quiénes se lleva para el otro lado? A los gordos, a los exfumadores, exdiabéticos, personas que no tienen jamás en su vida oxigenación en sus pulmones, personas que nunca tomaron sol, que no les interesa irse de vacaciones, que no toman vitamina C, que no tienen suficiente agua alcalina para poder fortalecer su sistema inmune, y viene algo, ¿verdad? Y que te afecta. Porque ahorita el 90% a mi hija le dio, Salem tiene 27 años, ni calentura tuvo. Se tomó 2 paracetamoles y ahí estuvo, ni problemas para nada. Y le dije, ni te vayas a encerrar, mijita, vámonos. Y me llevaba Marta y yo, vámonos a correr en las mañanas a tomar sol, respira. Porque ese es el oxígeno el que fortalece el sistema inmune. Y pasó como si nada. Mis 2 nietos también les dio ningún problema con ellos, ni dolor de cabeza, ni tampoco calentura de ningún tipo, de ningún grado. Entonces, depende la condición en que tú te encuentres, cómo vas a enfrentar tanto los problemas físicos como espirituales. Ay, hermano, caí en adulterio. No, no caíste en adulterio. Tenías 1 mes viendo pornografía. Tenías 3 o 4 semanas antes de estarle viendo las piernas a tu secretaria. Ya tenías mucho tiempo cultivando pensamientos que no quisiste erradicar de tu mente, de personas que comenzabas, no podías ver a una muchacha sin desnudarla de los pies a la cabeza. Y cuando vino la oportunidad y la tentación, no tenías tu sistema inmune espiritual para resistirlo, y caíste en adulterio. Entonces no caíste de la noche a la mañana. Nos preparamos siempre para lo que viene en el futuro. ¿Me entienden, santos de Dios? Lo que Dios nos quiere decir. Esta pandemia cayó como nadie se imaginaba lo que iba a pasar.
Y en estos 8 o 9 meses, solamente nos dice Marcelo, el misionero de ustedes en Italia, Marcelo y Simona Rodríguez, 127 iglesias cerraron. Dios les habló a los pastores que si no discipulaban entre semana y no enseñaban la palabra de Dios, la iglesia no solamente es del domingo, es una familia, la iglesia. Desde que comenzó la pandemia en marzo, nosotros nunca, y ustedes son testigos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los 7 días a la semana, no hemos dejado de dar estudios bíblicos, alimentándolos a ustedes, ahí desde tu casa, y métete a las redes sociales, pero todos los días, mañana, tarde y noche, estudios de nuestras iglesias para que ustedes continúen la carrera de la fe. Dice Pablo en el versículo 27 que golpear el cuerpo no significa, como erróneamente la Iglesia Católica Romana lo interpretó. La Iglesia Romana lo interpretó y entonces comenzó a enseñarles a los monjes que deberían agarrar chicotes de ramas de nopales o de milpas y golpearse la espalda, irse rodillas 1 kilómetro sangrando, encerrarte en un convento sin televisión, sin nada, en una cama de piedra, y ahí es donde se puede dominar las pasiones. ¡Qué grande error! Porque Dios nos dijo, vayan y prediquen el evangelio. Los monasterios y los conventos es lo más satánico que pudo introducirse a un falso cristianismo. Yo recuerdo hace algún tiempo en un convento en Guatemala que me invitaron, se los he contado algunas veces. La Madre Superiora me invitó porque tuve una cruzada y quería que le dijera cómo recibir al Espíritu Santo. Una señora lindísima, preciosa, ya viejita, la directora del convento. Y cuando yo llegué, pues había como 10 monjitas detrás de ella. Yo siempre le he dicho a mi esposa, me encantan las monjitas, pero no físicamente, ¿eh? O sea, siempre que veo las monjitas, me simpatizo, ¿verdad? Y sabes que hay muchas de ellas que van a estar en el cielo con nosotros. Tal vez la Madre Teresa va a estar con nosotros también, ¿verdad? Solo Dios conoce los corazones. Pero yo les dije a estas monjitas que estaban con la Madre del Espíritu Santo, ¿qué están haciendo encerradas? Y se voltearon unas a otras. ¿De qué nos habla, pastor? ¿Qué hacen encerradas? ¿Qué ordenó Cristo en Mateo 28? ¿Trae su Biblia? Trae tu Biblia católica. La Torre Samá, la Nácar Colunga, la de Jerusalén, la versión que tú quieras católica. Le dije a la Madre Superiora, ¿qué versión lee usted? Me dijo que ella veía la de Nácar Colunga. Le dije, trágamela. Mateo 28, 18 en adelante. Id y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos, bautizándose en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué hacen encerradas? ¿A quién le están hablando de Cristo aquí? ¿A los ratones? ¿O a las arañas? Y no sabían qué contestar. Ignorancia nada más, pobrecitas. Es la misericordia que tenemos que tener. Y total que la Madre recibió el Espíritu Santo, ahora es misionera en una región de África. Se salió del convento. No sé cuántas monjitas también, ¿verdad?, se han salido, ya no tengo noticia, pero vean ustedes la mentira en la cual el diablo ha encerrado a mucha gente de la humanidad por no conocer la palabra de Dios. Golpear el cuerpo, dice Pablo, no sea que yo, habiendo sido heraldo, predicador, proclamador, yo, el gran Pablo, que Cristo se apareció conmigo, me tumbó del caballo, estuve 15 años en el desierto de Arabia recibiendo revelaciones tremendas, fui al tercer cielo, yo, ese hombre que es súper espiritual, si yo no tengo disciplina en mi cuerpo, vengo a ser eliminado. No está hablando de perder la salvación, está hablando simplemente de lo mismo que le dijo Dios a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2. ¿Has perdido tu primer amor? Recuerda dónde has caído, arrepiéntete, si no, quitaré tu candelero de tu lugar. ¿Qué le está diciendo Dios a esta iglesia y qué te dice a ti a Dios? Si tú no disciplinas tu vida,
vas a perder el poder para vivir para mí. ¿Separados de mí? ¿Por qué tanto fracaso? ¿Por qué tantas tentaciones? ¿Por qué no puedes dejar el cigarro? ¿Por qué no puedes dejar de mirar a las mujeres? ¿Por qué sigues creyendo tantas mentiras del diablo? Porque el poder de Dios no está operando dentro de ti. La energía de Dios no está operando a través de ti. ¿Por qué? Porque no lo has dejado. Te has encerrado en tus pensamientos, tú mismo te has encarcelado, tú misma te has encarcelado en tu amargura, en tu rencor. En creer que todo lo que tú has dicho, pues es como yo estoy, no yo consejo ni necesito a la Biblia, necesito a Dios. No hay ningún problema, te dice Dios. Vas a enfrentar un mundo y vas a ser derrotada por el mundo. Pero acuérdate que yo vencí al mundo y todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Vamos rápidamente y veamos en el libro de los Proverbios, capítulo 6. Los consejos que Dios nos da acerca de oír claramente, y esto es ahorita dirigido a todos los varones. Necesitamos tener disciplina. ¿Cuántos litros de agua bebemos diarios? Más ahorita con todo esto está comprobado. Si puedes beber agua alcalina, en el mercado vale un poquito más cara, te va a salir más caro después el caldo que las albóndigas cuando te venga una enfermedad. El agua alcalina es buenísima para fortalecer tu sistema inmune. 1 o 2 litros, si no puedes, bebe agua normal, pero por favor no bebas menos de 2 litros de agua. Horchata, agua dije. Agua de Jamaica o agua pura, te estoy diciendo. Caldo de pollo, agua, hombre, ¿no entiendes? Ya después toma horchata, lo que tú quieras, ¿no? Pero el agua pura, el cuerpo la necesita porque somos más de 85% de agua. El cerebro casi es pura agua. Y si el agua no está dentro de nosotros, no hay oxigenación. Y si no hay oxigenación, hay problemas muy serios, ¿verdad? Neurológicos y cardiovasculares, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos disciplina en la comida. Por el amor de Dios, nunca vuelvas a comprar una Coca-Cola. Jamás en tu vida. Más de 250 gramos de azúcar. Y el azúcar entra a tu cuerpo. ¿Y sabes lo que hace el azúcar? Te deja sin defensas contra los virus. ¿Le dio virus? ¿Qué edad tenía? 35 años. Tan joven, y le dio. Bueno, les da a todos, le dio a mi hija y no le pasó nada, a mis nietos, etcétera, etcétera. A mí quién sé cuántas veces me ha dado y jamás me ha pasado nada tampoco. Pero ¿qué pasa cuando tú tomas azúcar en tu cuerpo? Gancitos marinela y muchos postres entre semana y galletas y pan dulce, y agrégale la veneno de la Coca-Cola, tu sistema se va hasta abajo, y cualquier cosita que pase por ahí o cualquier estornudo de cualquiera que tenga ahí el bicho, ¿verdad? Así te llega y te tumba al suelo, porque no tienes los glóbulos blancos fortalecidos para combatir los virus. Tenemos que entender que somos responsables de nuestra salud, y nos ha hablado Dios en estos 10 meses, ya cristianos, hijos míos, si el mundo toma Coca-Cola y Red Bull y Monster, déjalos, están matando. Todo lo que es químico te mata. Tu cuerpo no fue diseñado para los químicos, fue diseñado para horchata, para verduras, para vegetales, para cosas naturales. No fuimos diseñados para nada que tenga ni conservadores, ni salchichas, mucho menos salami. Ya mejor se pegan un balazo. Vean todas las cosas que están afectando el sistema inmune, y Dios nos está hablando. Pero a los hombres el máximo problema es el sexo. No cierres los ojos, y apriétate el cinturón. Proverbios capítulo 5, la Biblia nos muestra claramente que tenemos que entender. Versículo 18, Proverbios 5:18,
sea bendito tu manantial. Dios, el Espíritu Santo, nos está hablando a todos los varones. Abre los oídos, ábrelos bien grandes, y alégrate con la mujer de tu juventud, o sea, con tu esposa. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío? ¿Por qué andarás con otra mujer? El Espíritu Santo le llama la mujer ajena. Esa mujer no es tuya. Yo no te di a esa mujer, te di a tu esposa. ¿Por qué abrazarás el seno de la extraña? Tus caminos están ante mis ojos, dice Dios, y considero todas tus veredas. Tus iniquidades te prenderán, o sea, te meterán en una cárcel y vas a ser retenido, te vas a amarrar tú mismo con las cuerdas de tu pecado. Morirás por falta de corrección y errarás por lo inmenso de tu locura. Veamos ahora el capítulo 6 de Proverbios. Y dice la Biblia, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te enseñan, para que te guarden de la mala mujer, de la extraña con la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Que dice el Espíritu Santo, hay miles de mujeres en el mundo cazando hombres casados. Son cazadoras de hombres casados y se disfrazan como ángeles de luz. Pueden ser jóvenes de cualquier edad, etcétera, etcétera, pero el diablo tiene cantidad de mujeres que envían a nuestras vidas, acercarse a nuestras vidas, y exactamente como operó Dalila con Sansón. ¿Saben qué significa Dalila en el hebreo? La que debilita. La que debilita. Y Sansón, el más fuerte de los hombres, y aquí los leones por aquí y por allá. Una mujer, poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, mirada tras mirada, pornografía tras pornografía, sin que te des cuenta, comenzamos a debilitarnos. Sin que nos demos cuenta, comenzamos a debilitarnos y creemos que tenemos fuerzas. No es cierto. Vi el momento en que dice Dios, te voy a dejar que caigas en tentación. Errarás por lo inmenso de tu locura. Y más adelante en el capítulo 7 de Proverbios, termina el rey Salomón diciendo, versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Ay, don Jorge, qué bonita corbata trae usted. Gracias, fulanita de tal. Pues sí, a ver, ay, qué bonito huele, qué bonito su perfume. ¿Qué perfume usa don Jorge? Pues, ay, ¿te gusta? Sí. ¿No te quieres acercar más para que me huelas mejor? Comenzamos a coquetear. Y el viejo rabo verde, ¿verdad? Como todavía, caray, todavía soy atractivo a las muchachas. Si me veo en el espejo con pelos de marciano en la mañana, pero que no sabe que no es por tu guapura, por el amor de Dios, ni tampoco por lo que representes, o es por tu dinero, o porque te quiere sacar algo de por medio, y te hace un Rock Hudson y te dice que te pareces a Rambo. Y mire lo que dice el Espíritu Santo, versículo 24, Proverbios 7:24. Hijos, óiganme ahora, no se aparte tu corazón a los caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al infierno es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte.
Los tres más grandes hombres de Dios, David, Salomón y Sansón, cayeron, no en la guerra, cayeron por una mujer. Una sola mujer. No te imaginas el daño que va a hacer a tu vida sin que te des cuenta ahorita, pero si oyes la palabra de Dios y lo obedeces y te arrepientes, va a tronar tu trabajo, tu matrimonio, tus hijos, tu testimonio y tu salud misma. Errarás por lo inmenso de la locura y tú solo te encerrarás en una cárcel. Tenemos que entender que la pureza sexual es la que da el poder espiritual. Apúntalo. Hermano, ¿me puede poner las manos para tener una doble unción? Vean lo que ha llegado la iglesia. En esa iglesia están dando la unción por el amor de Dios. ¿Qué son, palomitas de maíz? ¿O qué es eso? Aún no hemos llegado. A ver, recíbelo, recibe. Y la gente va y se cae al suelo, y esto y el otro, y se levantan. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer eso de una forma inmediata? Y no hay un camino largo que tenemos que pagar y cumplir con la disciplina de nuestra vida para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida. No hay atajos, no es café instantáneo, no hay nada instantáneo en la vida cristiana, es la santidad. Y la santidad no te da que te pongan las manos, la santidad te la da la pureza sexual. Ahí viene el origen de la santidad. Cuando somos puros sexualmente, somos transparentes y Dios bendice la pureza sexual de los hombres principalmente. Y claro que también de las mujeres, ¿verdad? Pero Dios se enfoca más en los hombres porque es el primer problema tan grande por el cual la mayor parte caen y no llegan al final de la meta. Porque no pusieron su cuerpo en servidumbre. ¿Te dejaste dominar? ¿Nunca te disciplinaste? Y si eres débil en la comida, eres débil en el sexo. Y si tienes la panza que pareces la catedral del Espíritu Santo y no el cuerpo del Espíritu Santo, ¿verdad? Es lógico que te debilites en todas las áreas. Pero si eres disciplinado en la bebida, en la comida, en dormir, en tener estudio bíblico, comienzas a adquirir carácter. Es el carácter lo que Dios está formando en nuestra vida. El carácter. Y el carácter es formado a través de la disciplina. ¿Lo podemos entender? Y ahora que vengan peores cosas ante el mundo, nosotros seremos bendecidos por Dios, tendremos paz, no nos va a faltar la comida, no nos va a faltar el agua, no necesito de comprar 100 litros de leche y 100 litros de agua y almacenarlos como muchos están haciendo ahorita en la casa, y etcétera, etcétera. Por lo que viene, Dios, dice David en el Salmo 37, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que le falte el pan. Estaré contigo donde quiera que tú vayas, porque yo soy tu Dios que te sostengo de mi mano derecha. Y finalmente terminamos en Josué 23 y les dice en el versículo 8, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta ahora. Versículo 10, un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros. Versículo 12, pero si ustedes se apartan y se unen a lo que resta de estas naciones y concertan matrimonio con ellas, mezclándose con mujeres extranjeras, que es a lo que se refiere, ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de nosotros. Finalmente, Dios nos recuerda a todos ustedes los solteros, los que todavía no se han casado, no pongas los ojos en una muchacha que no sea cristiana para casarte. No vayas a cometer el grandísimo error de casarte con un hombre que no sea cristiano.
Que me gusta Panchito, que por aquí, por allá. O que durante 6 meses dile, Padre Santo, me gusta Panchito, mucho se parece a John Travolta. Pero Padre, yo te amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Esto es lo que Dios ve, la intención del corazón. Padre Santo, tú sabes que me gusta, no te lo puedo negar. Tú sabes que estoy como perrito detrás de cada vez que me veo. Pero yo te pido, Padre, que mi amor por ti sea más grande y voy a tratar de hablarle de ti. Y si en 5 o 6 meses Panchito no responde al Evangelio y me sigue tirando a loca, por más que me guste, yo sé que tú tienes algo mejor que él. Me gusta Chencha, Padre Santo. Tú sabes cómo me gusta esta chava. Tú lo sabes, Padre Santo. Yo también, como perrito, estoy ladrando detrás de ella. Me encanta, Señor. Quisiera que me dijera, pero te pido que en los primeros meses que le voy a testificar, si ella me rechaza y ella sigue con sus ondas y no quiere aceptar de Cristo, ni quiere venir a la iglesia, ni aceptar los estudios bíblicos, con eso sabré que Chencha no es la mujer futura madre de mis hijos. No se mezclen con otras personas. ¿Por qué? Porque si tú eres cristiano y te casas, o eres cristiana y te casas con un hombre que no es cristiano, el que no es cristiano, el momento en que tú desobedeces a Dios y te unes en yugo desigual, pierdes el poder de Dios. Dios te deja. ¿Y por qué pierdes el poder de Dios? Porque estás en desobediencia. Ok, cásate, te dice Dios. Y en los primeros meses o el primer año, no sé cuándo, ¿verdad?, van a venir problemas gravísimos que vas a lamentar haberte casado con esa persona. Y será demasiado tarde. Tendrás que seguir orando para que Dios lo toque algún día en su vida. Y lo mismo con una mujer. ¿Qué comunión hay entre luz y las tinieblas? Entre Cristo y Belial. Dice 2 Corintios 6, del 11 al 12. No se mezclen, les dijo Dios, con las naciones. A nosotros nos dice el Nuevo Testamento, ten cuidado de, escúchame, tú que estás casado, ten cuidado de hacer negocios de mucho dinero con incrédulos. Que vos es una compañía donde tenemos la inversión 10 millones de pesos, pero mi compadre, porque es mi compadre, va a poner 5 millones y yo 5 millones, te va a ir como en feria. ¿Por qué? Porque tu compadre no tiene los valores morales que tú tienes. Y tarde o temprano, o se va a aprovechar de ti, aunque sea tu compadre, es mi cuñado, todavía peor. En el mundo no hay amistad, no hay más que intereses que mueven a la gente a tratar de vivir de los demás, o por conveniencia. Necesitamos entender estos consejos tan importantes de la palabra de Dios para que podamos llegar a la meta. Porque no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale delante de Dios. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, por exhortarnos, por convencernos con tu espíritu de pecado, de tantas cosas, los enemigos que muchas veces, sabiendo el mal que nos hace, lo seguimos apapachando, creyendo que tú nunca nos molestarás, ni que tampoco nos harán daño en la vida. La Biblia dice que los pecados de muchos hombres se hacen evidentes después, y las malas obras no pueden permanecer ocultas. Dios sacará a la luz tarde o temprano a esos enemigos que trae tu vida dentro, y a mis enemigos también. Dios quiere que tratemos con nuestra vida, con nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Con nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean puros, sean sinceros con la forma como tratamos y hablamos con la gente, que no seamos de doble personalidad. Con una gente somos de una forma, con otra somos de otra. Tenemos que ser de una sola pieza, amándonos y perdonándonos, soportándonos con ósculo santo, sabiendo que seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo.
Muchos de ustedes que a través de las redes nos ven en este momento, les pido que te arrepientas de tus pecados, que vengan a la cruz. Les invito a muchos de ustedes aquí presentes también, que si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, hoy, con todo lo que nos rodea de la maldad del mundo, si tú no lo haces, ¿cómo esperas enfrentar las semanas y los meses que vienen sin ningún poder ni valor en tu vida? Es una locura vivir sin Dios. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Cree que Jesucristo en esa cruz murió crucificado, fue enterrado y resucitado a los 3 días, para que en este momento que tú le abras tu corazón, Él entre. En este instante, Él, Jesús, vive para entrar en tu vida y darte esa fuerza, ese valor que necesitamos para morir en paz. Dile: Señor, perdona mis pecados. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y que con tu sangre preciosa me limpias de toda mi vida pasada. Te recibo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Ven. Nos da mucho gusto en este momento entrar a las redes sociales de internet, YouTube, Livestream, con el mensaje Jesucristo, Dios y hombre. Pero quiero repetir que me hubiera gustado ponerle la encarnación de Cristo y la ciencia, porque vamos en esta mañana a sorprendernos de las maravillas que la Biblia escribió hace miles y miles de años y que se comprueban actualmente a través de la ciencia. Así que la Biblia no es solamente un libro, como dicen, de leyendas y mitos, y que Adán y Eva, y que contradicciones, y toda esta gente que expresa estas barbaridades son personas ignorantes, nada más. No hay otro calificativo. Ignorantes. ¿Cómo se atreven a pisar un terreno que desconocen? Entonces tenemos que entender que cualquier cosa que queramos discutir, tenemos que definir términos y tenemos que estar adentrados con la persona que vamos a discutir. Si yo voy a discutir con un ateo, tengo el 85% de probabilidades filosóficamente de ganarle el debate al ateo. ¿Por qué? Porque conozco las debilidades del ateísmo. Yo fui un ateo antes y conozco lo que ellos defienden y por qué se proclaman a sí mismos ateos. Pero los ateos no conocen nuestros terrenos, ni siquiera han tratado de investigar las evidencias científicas de la Biblia para poder quitar de su bitácora la conclusión a la que han llegado de que Dios no existe. Entonces vamos a ver en esta mañana de una forma maravillosa la encarnación del Hijo de Dios, que Dios se hizo hombre. Y no pasaron más que 2000 años, damas y caballeros, para que el ser humano comprendiera por qué Cristo no podía nacer de un hombre y una mujer. ¿Por qué Jesucristo tenía que nacer virginalmente de una mujer? ¿Por qué José no podía tener relaciones con María? Y vuelvo a repetir, como lo vamos a ir desarrollando, hasta el año 2000 y hasta el momento en que nos encontramos nosotros en el siglo XX y XXI, vamos a comenzar a entender y a decir, y la Biblia tenía razón. Uno de los descubrimientos más notables de los últimos tiempos o de los últimos años fue la comprobación física de que el universo tuvo un principio. La Biblia comienza diciendo: en el principio Dios creó los cielos
y la tierra. La Biblia establece desde el principio, en su primera página, que la creación tuvo origen en un ser sobrenatural, en el creador de los cielos y de la tierra, el que te formó a ti y a mí a su imagen y semejanza. En el libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 10, lo vuelve a corroborar y dice así: nosotros vemos que el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que la tierra es obra de sus manos. Ellos perecerán, pero sin embargo tú, Señor, permanecerás. Tú en el principio la fundaste, y ellos envejecerán como una vestidura, pero tú permanecerás, los envolverás y serán mudados. Damas y caballeros, este principio de que la tierra tuvo un principio, tuvo su confirmación en la física con lo que se llama la ley de la entropía, que es la segunda ley que establece la termodinámica y es la base del estudio de todos los científicos. La primera y la segunda ley de la termodinámica, donde se establece que todo se deshace, todo tiene un deterioro, todo se oxida, todo se echa a perder. El sol está perdiendo millones de toneladas masa. La Biblia ya lo había afirmado 2000 años antes, 2600 años por los profetas hebreos y los apóstoles de Jesucristo. Esto fue demostrado por la ley de la entropía, y así vemos que el tiempo, la materia y el espacio tuvieron un principio. Cuando hablamos de Dios, no lo podemos meter dentro de nuestras 4 dimensiones. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de una entidad que trasciende las 4 dimensiones en las que tú y yo vivimos, que son la altura, lo bajo, la anchura y la 4ª dimensión que postuló Alberto Einstein y que le llamó el tiempo, con su famosa teoría de la relatividad. Entonces, el tiempo y el espacio y la materia tuvieron un principio, pero la Biblia dice que desde antes de que Dios creara todas las cosas, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, antes de que naciera en el vientre de María, Él ya existía. Dice Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, uno de los misterios de la física es qué es lo que sostiene el átomo y qué es lo que sostiene el movimiento de gravitación que descubrió Isaac Newton. ¿Qué es lo que hace que los átomos y los electrones y los neutrones en la materia mantengan esa cohesión molecular? Y la Biblia nos dice que es el mismo Cristo, el que hizo los cielos y la tierra, el que bajó hace 2000 años a nacer en una cueva donde ni siquiera los reyes magos estaban. Porque permítanme decirles que es un error poner el nacimiento con los reyes magos. La Biblia dice claramente que cuando Cristo nació, nació en un pesebre, y que 2 años después, cuando ya era un poquito más muchacho maduro, vinieron los famosos reyes magos, que no se llamaron ni Melchor, ni Baltasar, ni Gaspar, ni traían un elefante, ni un camello, ni un caballo, ni eran magos tampoco, eran astrónomos que venían de lo que es ahorita la nación de Irak. Así que todas estas leyendas que se tejen alrededor, es importante que las corroboremos y las confirmemos con la palabra de Dios.
Cristo pues existía antes que todas las cosas. Y cuando hablamos de la encarnación, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué Dios tenía que entrar a un ser humano, formarse dentro de un ser humano, para que pudiéramos nosotros entender qué es lo que Él piensa de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros tener una relación con ese Dios misterioso que las religiones adoran sin conocerle? Bueno, la encarnación significa simplemente lo siguiente: Jesucristo tuvo dos naturalezas. Cristo era 100% hombre, 100% divino. Y nunca estas dos naturalezas, síganme con mucho cuidado, jamás se mezclaron la una con la otra. Nunca se mezcló la humanidad con la divinidad. Como humano, Cristo tenía que nacer, tenía que aprender a comer, tenía que aprender a obedecer, dice Hebreos capítulo 5, tenía que aprender la sabiduría y el conocimiento. Él no nació con todas estas cosas. Como humano tenía que aprender todas estas cosas, pero como divino, que nunca dejó de ser divino, Él era la persona que tenía contacto directamente con Dios. Por eso muchas veces Jesús dijo: el que me ha visto a mí, Juan capítulo 14, ha visto al Padre que me envió. Entonces, este misterio de la encarnación no pudo ser comprendido, damas y caballeros, hasta muchos siglos después. ¿Por qué Cristo tenía que nacer de una virgen? Algo incomprensible, pues si es virgen, ¿cómo puede nacer? ¿Quién puede embarazar a una virgen de esta manera? Etcétera, etcétera. Pero hasta 1860, cuando un monje austriaco llamado Gregorio Mendel comienza a hacer experimentos con chícharos y comienzan a establecerse por primera vez en la historia las famosas leyes de la herencia, comenzó el ser humano a conocerse a sí mismo, de qué estaba constituido nuestros elementos, nuestras células, nuestro cuerpo. Pero a lo que se concluyó simplemente fue que hay una transmisión de padres a hijos, a nietos, y que viene desde siglos y siglos atrás genéticamente. Y como no hay ningún libro en la historia que nos diga de qué estamos formados, más que la Biblia, ni el Ramayana, ni los Vedas, ni el Mahajanivana Sutta, ni el Tripitaka de Buda, ni el Corán de los musulmanes, no existe ningún libro sagrado que nos diga qué es el ser humano, cuáles son los elementos que forman nuestra naturaleza humana. Y la Biblia nos dice que somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Repito, somos espíritu. Soy un espíritu principal y básicamente, porque Dios, dice Juan 4:24, es espíritu y nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos un alma que es la mente, el intelecto, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Y vivimos dentro de una botella, dentro de un cuerpo corruptible que cada día se desgasta, cada día morimos celularmente y comenzamos a envejecer hasta llegar otra vez del polvo de donde Dios nos formó corporalmente. Y qué interesante que la ciencia nos dice actualmente que los 19 elementos químicos que forman la tierra, magnesio, flúor, azufre, potasio, magnesio, hierro, son los 19 elementos químicos que forman el cuerpo. Y los 4 gases que forman la tierra, hidrógeno, carbono, oxígeno, son los 4 gases que forman el cuerpo humano. Y la Biblia tenía razón. Entonces, una vez que comenzamos a entender esto, ¿quiénes somos? Que somos seres espirituales, que no descendemos de chita, ni que tampoco provenimos de los animales. Una teoría absurda que es una de las manifestaciones más aberrantes del intelecto humano y que se sigue defendiendo la teoría de la evolución sin tener ninguna prueba científica.
¿No ha habido en los últimos ciento de tantos años, desde Carlos Darwin, tu padrino, hasta nuestros días, una sola prueba de una mutación de una especie a otra especie? Y se sigue enseñando como una verdad, sin estar demostrado científicamente. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que investigar, y tiene que hipotetizar, y tiene que teorizar y filosofar al no saber de dónde viene. Entonces tenemos que inventar, y cuando se repite una mentira, como decía Goebbels, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando se repite una mentira 100 veces, se acaba aceptando como una verdad. ¿Y cuántas mentiras prevalecen aún dentro de lo que se conoce como la falsamente llamada ciencia? Porque hay la ciencia comprobada científica y la falsamente llamada ciencia, que es de carácter meramente especulativo. Entonces nosotros vemos que Gregorio Mendel descubre que algo se transmite a través de nosotros genéticamente. Pero, damas y caballeros, tuvo que pasar un siglo, casi un siglo, para que el doctor James Watson y el doctor Francis Crick, norteamericanos, se les diera en 1954 el premio Nobel de Medicina, porque descubrieron la estructura molecular del ADN. Y esto revolucionó completamente la investigación del cuerpo humano. Entonces se les entrega a estos médicos el premio Nobel de Medicina, y ellos comienzan a examinar lo que se conoce como el ácido desoxirribonucleico, que es el ácido o los nucleotides que forman el ADN. ¿Qué es el ADN para muchas personas que nos visitan y muchos que nos escuchan? Muy bien, nuestro cuerpo está formado por billones de células. ¿Sí lo oíste bien? Billones de células, que son partículas, ¿verdad? Moléculas microscópicas insignificantes. Sin embargo, en cada una de tus células y en cada una de mis células de mi cuerpo existe información. Si alguien me preguntara cuál es la definición del ADN, le podría contestar: información encapsulada que Dios puso codificadamente en cada célula de nuestro cuerpo, y que esa información está relacionada con lo que tú eres y con lo que yo soy. En otras palabras, en el ADN se encuentra el origen de tu nariz, las orejas que muchos tienen, el color de pelo, la estatura, hasta características emocionales, porque somos un alma, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas se encuentran en un software. En un software. Porque ahora que entramos al mundo de la cibernética en el siglo XX, podemos comprender también la Biblia. Ya la Biblia nos hablaba que tenemos un software en cada célula de nuestro cuerpo. Y si hay información, la materia, señores ateos, no puede producir información. Si tú sigues insistiendo en que el universo explotó por un Big Bang y que fue un accidente la creación de lo que vemos a nuestro alrededor, ok, pero la materia no produce información, por el amor de Dios. La materia no produce el pensamiento, la materia no produce la conciencia. Son cosas que trascienden la investigación empírica de los científicos ateos. Ahora, qué interesante es. Quiero compartirles algunas cosas acerca de la estructura molecular del ADN. Si nosotros desenrollamos todo el ADN que contiene cada una de nuestras células, llegaríamos a la luna ida y vuelta 6,000 veces. Si desenrolláramos todo el ADN que contiene nuestro cuerpo en cada una de nuestras células, podríamos a la luna ida y vuelta 6,000 veces. El ADN, este código genético integrado dentro de las células, se encuentra en todos los seres vivos.
y en todas las cosas vivientes, como lo vamos a ver con la Biblia. La secuencia completa del ADN llenaría 500 directorios telefónicos de 1000 hojas cada uno. La secuencia completa del ADN llenaría 500 directorios telefónicos de 1000 hojas cada uno. Y cada célula de nuestro cuerpo, de las billones que tenemos, tiene 2 metros de ADN. Así que ya puedes multiplicar, ¿verdad? Si 10 billones o 15 billones por 2, y esta es la razón por la cual iríamos 6 veces ida y vuelta, 6000 veces ida y vuelta a la luna. Muy bien, vamos al libro del Génesis, que fue escrito hace 4500 años, y vamos a descubrir en este maravilloso libro que Dios, desde el principio de la creación, desde que el mundo fue creado, damas y caballeros, Dios establece las leyes inexorables de la genética. Y dice así, versículo 11 y versículo 12: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que da fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Versículo 24 y 25 del mismo capítulo 1. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, que los tigres produzcan tigres, los equinos, caballos, percherones, ponis, pero caballos, los felinos, tigres, gatos, pero felinos, el ganado vacuno, pero no camellos ni dromedarios. Cada cosa que fue creada por Dios, Dios puso en cada ser viviente, en cada camello, en cada elefante, en cada perro, en cada dinosaurio, en cada caballo, puso un código genético implantado dentro de sus organismos vivos, para que cuando el caballo se cruzara con la yegua, y cuando el toro se cruzara con la vaca, y cuando el león se cruzara con la leona, no creciera un chango ni una jirafa, sino tenía que ser de acuerdo a la información genética que se encontraría en sus espermas. Y vamos a ver que la palabra semilla en el hebreo, sera con Z, es la palabra griega esperma, como lo vamos a analizar poco a poco hasta que lleguemos a entender por qué Cristo tenía que nacer de esa forma en la que la Biblia estableció. Vemos nosotros, nos saltamos al capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Y después de que Dios establece las leyes inexorables de la genética, en otras palabras, hace 4500 años que tenemos el libro del Génesis, o que Moisés escribió el Génesis, Dios nos prohíbe mezclar a un caballo con una burra, a un hombre con un cerdo, que se llama bestialismo en Levítico capítulo 23. Ya había tendencias del ser humano de tener relaciones sexuales con los animales, o hombre con hombre o mujer con mujer. Todas estas cosas violan las leyes inexorables de la genética, de la naturaleza y de la moral divina. Y el hombre, al atreverse en abusar de estas leyes y retar a la naturaleza, el hombre recibe en sí mismo lo que él ha sembrado. Y esta es la razón por la cual vivimos un mundo en el siglo XXI en el cual se encuentra, donde ya a lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen malo. Ya no existe ninguna verdad absoluta.
todo es relativo, nada es verdad. Lo que tú piensas es tu verdad, lo que yo pienso es mi verdad, y cada quien que viva como le dé la gana. Nos olvidamos de la Biblia y de este manual que Dios nos ha dejado para guiar nuestras vidas, matrimonios, hijos y gobiernos también. En Génesis 3:15 encontramos la primera promesa de Dios del nacimiento del Mesías HaMashiach Yeshua, que en hebreo es el Mesías o el Salvador Jesús. Y dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, cuando escribió el Génesis, Moisés dijo esta profecía: mujeres, va a haber poderes espirituales que van a tratar de oprimirlas, que van a tratar de aplastarlas, que van a tratar de convertirlas en objetos sexuales nada más, en carne de cañón. Va a haber es un mundo espiritual invisible en el cual alguien les quiere robar la identidad a las mujeres, porque desde que se estableció que una mujer iba a ser la que traería al Mesías Jesús al mundo, Satanás desarrolló su guerra contra las mujeres. Y Satanás no puede bajar en persona y jalarte los pies en la noche, mujer que me escuchas, ni hacerte bu a las 12 de la noche. Satanás tiene que usar a los hombres. Y los hombres que abusan de las mujeres, y los hombres que no han entendido claramente por ignorancia de la Biblia. Esta es la razón por la cual tenemos seminarios de matrimonios, para entenderles a los cabezones de los varones cuáles son nuestras responsabilidades delante de Dios. Y cuando aprendemos qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestra esposa, cómo tratarla, y si no se convierte en la reina junto a ti a tu hogar no puede ser bendecido, porque violamos las leyes y los mandamientos del eterno, del altísimo Dios. Él es el que establece las leyes morales, las leyes físicas y todo lo que existe. Las leyes del electromagnetismo, las leyes nucleares y los poderes de la gravedad. Todos los poderes y las leyes físicas y morales fueron establecidas por el Creador del universo. Y cuando nosotros nos regimos por estas leyes, tenemos bendición, tenemos paz, tenemos esperanza. Se nos caen las vendas y vemos el mundo realmente como es el mundo. Y descubrimos qué maravilloso es que ese hombre en una cruz, qué humildad. El creador tuyo y mi creador de los universos, de las hormigas, de los animales, de las estrellas y de las galaxias, el creador de los cielos y la tierra, en una cruz gritaba: los amo. Los amo. Y a ese Jesús lo crucificaron y le dijeron: suelta a Barrabás. Queremos al malo, al cruel, al borracho, parrandero y jugador. Crucifiquen al bueno. Y desde entonces a nuestros días siempre ha sido lo mismo. El mundo escoge la oscuridad. El mundo le tiene miedo a la luz. Muchos científicos ateos le tienen miedo a la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad nos desnuda, nos muestra cómo somos y nos muestra la necesidad que tenemos de un Dios que murió por nosotros y dio su sangre en una cruz. Lo interesante de esta profecía en Génesis 3:15 es lo siguiente: que se mencionan dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La palabra simiente, apúntalo a los que les interese, es la palabra hebrea sera, con Z, como suena sera. Y cuando se tradujo del hebreo al griego la Biblia, que se conoce como la versión de la Septuaginta, se tradujo esperma. Entonces, ¿qué es una semilla? Es algo muy pequeño que contiene, si es de uva, las características de la uva,
las vitaminas que la uva tiene, antioxidantes, el cuerpecito que tiene la uva no se va a convertir en una manzana, ni en una sandía, ni en un melón. La sandía tiene características que la semilla, la información concentrada en la semilla, es la que le da la forma a la sandía, al melón, al chabacano, a la manzana. Dios escondió en todas estas semillas información para que cuando se sembraran estas semillas produjeran, ¿qué oímos? De acuerdo a su género y de acuerdo a su clase. Una semilla de manzana siempre producirá manzanas, la de las uvas producirá uvas, la de la naranja producirá naranjas. Pero lo interesante aquí es que de las semillas Dios nos lleva aquí a esta profecía a lo microscópico. Y ahora nos habla Dios antes de que se descubriera ni siquiera las leyes de la herencia, que una semilla en la mujer era la que iba a traer al Mesías, y que la semilla que Satanás produjera perseguiría durante todos estos años y todos estos siglos, y odiaría con odio jarocho a las mujeres. Ahora, qué interesante es, porque nos comenzamos a preguntar, ahora que tenemos un poco más de información, a ver, ¿cómo es posible que hace 4,500 años se mencione que una mujer iba a aportar un esperma, una semilla? Esto aparentemente contradice las leyes de la genética. ¿Por qué? Porque es el hombre el portador de la semilla, no las mujeres. Somos los hombres los que traemos el esperma. La mujer recibe nuestro esperma fertiliza el óvulo de la mujer, y entonces los 23 cromosomas del varón se juntan con los 23 cromosomas de la mujer para formar un cigote, un feto y después el bebé. Entonces, qué interesante que la Biblia mencionará que una mujer iba a aportar una semilla, un esperma. Esto no era posible. Pero pasaron 3,300 años. Isaías capítulo 7. 3,300 años desde la profecía del libro del Génesis, que dice así, el profeta Isaías, versículo 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen, en hebreo es la palabra alma, con H al final. Alma es la palabra virgen en hebreo. En el griego es partenón o partenos. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. 3,300 años antes simplemente se dijo: una mujer portará la semilla. Ahora, 3,300 años después, un profeta comienza a quitar más oscuridad y a corrernos el velo espiritual más amplio para que nos podamos asomar un poquito más. Ahora, esa mujer que portaría la semilla, además sería virgen. Más complicada la cosa todavía. ¿Cómo es posible? Virgen y con una semilla, por el amor de Dios, ¿de qué está usted hablando? Esto es inconcebible. Bueno, esta es la forma como la Biblia nos lleva al Evangelio de Lucas, capítulo 1, el nacimiento del Hijo de Dios. Y ahora lee estos pasajes, damas y caballeros. Muchos de ustedes van a comprender más con la explicación que les acabo de dar, genética, maravillosa, sobrenatural de la Biblia, por qué Cristo tenía que encarnarse, que nacer en una virgen sin que José metiera las manos. Y dice así en el versículo 26 de Lucas capítulo 1: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado a Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dios, en el cumplimiento de los tiempos, en el momento en que Dios consideró que era el tiempo exacto en que su hijo tenía que nacer en este mundo, envió a un ángel del cielo. Gabriel es el ángel del libro de Daniel, y Gabriel se considera en la Biblia
el mensajero número uno o el correo número uno del Dios eterno. Muy bien, este ángel fue enviado a una virgen desposada, que significa comprometida. No estaban casados, ya se iban a ir a Cancún, pero todavía no se iban. Con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam. El nombre de la virgen era Miriam, que se tradujo María. Y el ángel entrando le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo, no temas. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua, que se tradujo Jesús y que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, no de José, Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Imagínense a la Virgen. Era una muchacha, de acuerdo a la palabra hebrea alma y la palabra partenos en el griego, entre los 14 y los 17 años de edad. Era una chamaca, la Virgen María. Se le aparece el ángel y le dice: te vas a embarazar. Imagínense ustedes, muchachas, que de repente, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Oye, ¿qué van a decir ahí en Tlanepantla de mí? Si no me he casado. Inmediatamente me van a decir: nos comimos la torta antes de tiempo. Porque es lo que regularmente la gente piensa, ¿verdad? Entonces María, cuando le anuncian esto, vamos despacio, estaba conmocionada. Porque ella sabía que si ella le decía al ángel: acepto la voluntad de Dios, iba a ser humillada, iba a ser perseguida, la gente se iba a burlar de ella. Sin embargo, vemos por qué Dios escoge a esta muchachita maravillosa, llena de la gracia y la misericordia de Dios, para que fuera la que trajera a su Hijo Jesucristo al mundo de los vivos. María, versículo 34, le dice al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos nosotros algo que es absolutamente interesante, porque cuando leemos la Biblia descubrimos lo siguiente: el pecado no fue introducido al mundo por una mujer. Si yo les preguntara a ustedes que conocen la Biblia, ¿quién pecó primero, Adán o Eva? Por favor, no me digan Adán. La primera que pecó fue ella, la mujer. Sin embargo, aquí hay algo misterioso y fantástico. La Biblia nos dice que el pecado entró al mundo por el hombre. Todo esto tiene que ver con la genética. Esto es asombroso. La Biblia nos dice en Romanos 5, versículo 12, que el pecado entró al mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Y dice el versículo 5 de Romanos, versículo 18, así que por la transgresión de uno, varón, vino la condenación a los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ahí está, la Biblia le echa la culpa al varón. Es el varón el que introdujo el pecado al mundo.
así también muchos serán constituidos por la obediencia de uno, los justos. Cuando Adán pecó, entonces toda la raza humana recibió una infección hereditaria. Y así como heredamos las características físicas en el ADN que traemos en cada una de nuestras células de nuestros tatarabuelos, y así como también heredamos características emocionales, es igual de berrinchuda que su abuela, es igual de enojón que su papá, es igual de tonta que la mamá, es igual de burro que el papá, etcétera, etcétera. La Biblia, al descubrirnos que somos espíritu, forzosamente teníamos que haber heredado características espirituales. Y aquello que Marx llamó la lucha de clases, y Shakespeare el defecto trágico, el doctor Sigmund Freud el medio ambiente y la sexualidad infantil. Y así hemos los hombres como tú y como yo, hombres y no dioses, hombres tratando de, ¿qué le pasa al ser humano? ¿Qué gobierno será mejor, el democrático, socialista, comunista, monarquía? Nos encontramos en un mundo confundido, política, religiosa, filosóficamente. Todos los sistemas e ideologías se están derrumbando ante nuestros ojos. Y no nos queda más que la verdad encontrada, porque los cielos pasarán, pero las palabras de este libro permanecerán. Han pasado 2000 años, damas y caballeros. Un solo error no se ha podido encontrar en la Biblia, ni geográfico, ni histórico, ni científico. La arqueología, la antropología, la ciencia corrobora, y la Biblia tenía razón. Y la experiencia humana que vivimos todos los días nos muestra el poder de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, si heredamos espiritualmente una herencia, ¿cuál fue? Que los hombres no han podido descubrir. La Biblia usa una palabra para decirnos cuál es la infección con la que tú y yo nacimos, que venimos acarreando genéticamente desde Adán, y se llama pecado. Ahora vean la relación de la genética con lo que les estoy diciendo. La mujer tiene cromosomas XX. Es el cromosoma Y el que determina el género masculino. Todos los hombres que me escuchan, y yo su servidor, cuando nacimos es porque el cromosoma Y, no el X, el Y de mi papá fertilizó el óvulo de mi mamá, que son con 2X, y entonces se juntaron las 2X de mi mamá con la Y de mi papá, y nacimos varón. Biológicamente, el ADN determina el género masculino o femenino. Esto es muy interesante, porque por esta es la razón, ¿verdad? Porque el pecado entró por un hombre, por lo tanto, si el pecado entró por un hombre, es porque el cromosoma Y venía infectado. Lo que determina el género masculino venía infectado. Y esta es la razón. Si el pecado entró por un hombre, el pecado tenía que ser pagado por un hombre también. Esta es la razón por la cual Dios no envió a su unigénita hija. Dios envió a su unigénito hijo para salvar la humanidad, a su hijo del pecado. Y lo interesante acerca del cromosoma Y es que solo puede provenir del padre. El cromosoma Y nunca vendrá de la mamá. Y lo podemos trazar, como dijimos, desde Adán, porque fue el primer hombre en recibir el cromosoma de Dios para determinar el género masculino. Para que la raza humana fuera salvada, tenía que haber un cromosoma Y, porque tenía que ser un hombre, no una mujer, la que moría en una cruz. Y ese hombre no podría traer el cromosoma Y infectado por la herencia del pecado. Tenía que ser un cromosoma Y no contaminado, y solo Dios lo podía implantar en el óvulo de María. María, José no va a meterse contigo.
Porque si lo quiero mucho, no importa lo que lo quieras. Si José tiene relaciones con María, el Hijo de Dios hubiera nacido como tú y como yo, en pecado hemos nacido y en pecado nos concibió nuestra madre. Salmo 51. Hemos nacido en pecado. Es la condición del ser humano, en contra de las leyes de Dios e infectados genéticamente. Ahora entendemos por qué José no podía tener relaciones con María. La genética descubierta en el siglo XX y corroborada por la ciencia nos comprueba que la Biblia tenía razón desde el principio del Génesis, cuando Dios establece las leyes inexorables de la ciencia. Ateos que me escuchan, ¿quieren más pruebas? ¿O eres tan ciego que teniendo las evidencias y le dices no es cierto, no es blanco, es negro, no hay ningún problema? Tu problema no es falta de luz, es porque has decidido no creer en Dios jamás. No importa que se te aparezca alguien de entre los muertos. El problema es el corazón del hombre, la dureza del corazón. Y casi siempre, en el 80% de las gentes que rechazan la Biblia y rechazan a Cristo, estén seguros de algo: en sus vidas hay problemas de moral. Hace algún tiempo tuve una cruzada en la Plaza de Toros de Villahermosa, Tabasco. Y me acuerdo que al acabar la cruzada se acercaron 3 muchachas y me dijeron: oiga, señor Alducin, fíjese que tenemos aquí una muchachita como de 17, 18 años de edad, y dice que todo lo que usted dijo eran puras burradas, que ella no cree, porque prediqué sobre el infierno en esa noche. Y me dice: ella no cree en el infierno. Entonces le pregunté a la muchacha: oye, ¿no crees en el infierno? Y le dije: no. Me dice: no creo en el infierno. Le dije: mira, yo te di evidencias muy grandes de que Cristo habló más del infierno que del cielo. Cristo mencionó más veces el infierno que el cielo. ¿Y sabes qué? Le contesté a la muchacha: creo que tu problema no es intelectual ni falta de evidencias. Tú tienes un problema moral. Y me contestan sus amigas: sí, es cierto, señor Alducin, tiene 3 amantes. No es de que no puedan creer, es que no les conviene creer. No te conviene creer, porque el Dios de la Biblia destruye tu independencia, autonomía, y nos derriba al suelo y nos dice que le sirvamos con todo el alma y con todo el corazón. Pero nosotros decimos: no, déjame vivir mi vida. Yo quiero estar como estoy, quiero pecar. Me gusta el pecado, me gusta la homosexualidad, me gusta el lesbianismo, me gusta robar, me gusta transar. El que no tranza no avanza. Y estas cosas son las que nos impiden que Jesús entre a nuestra vida. Y esta es la razón por la cual la luz vino al mundo. Dice Juan capítulo 3: y los hombres rechazaron la luz porque sus obras eran malas. Los fariseos en Juan capítulo 11, escuchen esto: los fariseos, el día que Cristo hizo el milagro más grande de todo su ministerio, resucitar a Lázaro, que tenía 3 días hediendo ya, hedía, la sangre ya estaba descompuesta, ahí estaba Lázaro en su tumba, su espíritu ya había salido de él, la carne descomponiéndose, ya estaba morado, blanco, etcétera, etcétera. Y cuando oye la voz que le dice: Lázaro, ven fuera, el espíritu entra al cuerpo de Lázaro. Dice Santiago 2, el libro de Santiago, que el cuerpo sin el espíritu no puede vivir. El espíritu entra al cuerpo de Lázaro, lo vivifica, restaura la circulación de la sangre, restaura el daño hormonal y neurológico que había sufrido, y entra el espíritu entre Lázaro, y Lázaro sale vivo de la tumba. Ese día los fariseos que vieron este milagro, ese día planearon matar a Cristo. Léelo en Juan capítulo 11. El mismo día del milagro más grande planean matar a Cristo. Es mentira que los milagros produzcan fe o que los milagros cambien la vida o alteren a una persona. ¿Por cuánto tiempo
un milagro. Y sí, y vi esto, y se levantó de la silla de ruedas. Te dura 3 o 4 días. Lo que nos cambia es la semilla, el esperma incorruptible de la palabra de Dios. El poder se encuentra en la palabra de Dios. La fe es por el oír, no por ver. Escucha muy bien, es por el oír, no es por la vista. No caminamos por vista, caminamos por fe. Pero se acostumbra ahora la cristiandad a que vean milagros y que lo sobrenatural, y así está el mundo nada más. Queremos, ¿verdad? Algo que nos pueda agitar y nos pueda levantar y nos pueda levantar. Queremos algo que trascienda algo. Quiero sentir al Espíritu Santo. Me quiero comenzar a temblar así para sentir que el Espíritu Santo, o que alguien me tumbe al suelo. ¿Por qué buscamos eso? Simplemente porque no entendemos qué cosa es el poder de Dios, que se encuentra en la Biblia, en la palabra de Dios. Y finalmente, una vez que hemos podido trazar claramente la razón por la cual Cristo tenía que nacer de una mujer sin la intervención de un varón, la respuesta es la siguiente: ¿por qué? Bueno, tú y yo hemos pecado. Y el que moría en la cruz no podía ser un ángel. El que moría en la cruz no podía ser San Clodomiro, no podía ser Abraham, no podía ser un papa, no podía ser un cardenal, no podía ser una mujer, no podía ser nadie. Si vas al libro de Apocalipsis, capítulo 5, Juan se encuentra en el cielo viendo todo lo que va a pasar en la humanidad, y encuentra Juan que no hay nadie en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque en el centro de la tierra, escuchen esto, en el centro de la tierra hay 3 prisiones de Dios. En una están todos los espíritus, tal vez de tus tatarabuelos o abuelos que murieron sin Cristo. Ahí están en el centro de la tierra, que se llama el infierno. En otro están el abismo, que se encuentran los demonios. Tal vez los espíritus de los gigantes que poblaron durante 1500 años la tierra se encuentran ahí, y los espíritus que aún sin cuerpo son los demonios actuales. Y en tercer lugar, los ángeles caídos que pervirtieron la genética en Génesis capítulo 6 y produjeron gigantes de 4 o 5 metros de altura, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. 3 prisiones: el infierno, el abismo y el Tartarus, o las prisiones eternas de oscuridad. Pero la Biblia nos muestra claramente que cuando Cristo regrese, va a sacar a esos espíritus y los va a trasladar al juicio del gran trono blanco. Y la Biblia dice: no había nadie digno, ni querubines, ni serafines, ni ángeles, ni pastores, ni curas, ni gurús. No había nadie digno más que uno solo, que se llama Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Y no hay más que un mediador. Desde que muere Cristo en la cruz, no necesito ir con un hombre para confesarle mis pecados. Ahora es Cristo sentado a la diestra de Dios, nuestro sumo sacerdote, intercediendo todos los días por nosotros. Ya no necesitamos ir a recurrir a ningún hombre para que nos perdone los pecados, o para que nos abrace y nos pueda decir que Él es Dios para perdonar pecados. Ahora es Cristo el que dio su sangre, y nadie hay más que Él. Ni vírgenes, ni santos, ni santas, ni papas, ni cardenales. Solo Él es el creador de los cielos y la tierra. A Él sea la gloria, el imperio, el poder, la sabiduría por todos los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ese hombre que muere en la cruz, a los 3 días se levanta de los muertos. Nadie en la historia ha probado que es Dios para poder vencer la muerte más que Jesucristo. Y fue la resurrección de Cristo, señores historiadores que nos visitan y sociólogos, fue la resurrección de Cristo lo que cambió y transformó el imperio más grande de toda la historia, el imperio romano. Convirtió completamente el imperio romano. Constantino, el último emperador,
350 después de Jesucristo, ve una luz en el cielo que dice: por este signo vencerás. Constantino dice que se convierte al cristianismo y ordena que ya no se echen a los cristianos a los leones, que ya no se echen al Coliseo Romano, y ordena que la religión del Imperio Romano sea el cristianismo. Desgraciadamente, de Constantino a nuestros días, se ha obligado que si tú naces católico, eres católico, protestante, protestante, mormón, mormón, testigo de Jehová, y hasta que tú vienes a la Biblia por ti mismo y descubres que no es la religión que nos heredaron nuestros padres, sino que yo necesito, porque Dios no tiene nietos, Dios necesita que yo me encuentre con su Hijo. Aunque mi mamá sea la monja y mi tío sea el cardenal y sea yo sobrino del Papa, yo y tú necesitamos un encuentro personal con el Hijo de Dios. Y hasta que tú no tengas este encuentro con Él, que puede ser esta mañana, tu vida seguirá siendo la misma. Seguirás de botella en botella, de droga en droga, de filosofía en filosofía, de cine en cine, de mujer en mujer, de negocio en negocio, siempre buscando y sin encontrar. Y cuando llegues allá al éxito, a donde tú aspiras llegar, pues yo quiero llegar a la presidencia de la República, o tener 10 empresas, o llegar a tener billones de dólares. Cuando estés allá arriba, vas a descubrir algo tremendo, que allá arriba, sin Dios, mientras más alto subes, más rápido vas a caer. Porque no podemos sostenernos en el éxito de arriba de la montaña sin Dios. ¿Por qué? Porque el poder descompone a los seres humanos. El dinero nos descompone. El orgullo, la altivez, el aplauso, el reconocimiento que se recibe descompone al ser humano. Artistas, deportistas, políticos y la persona que tú me quieras mencionar. No fuimos creados para eso. Por eso dice la Biblia: híncate solo delante de Jesús. Adora solo a Jesús. Nunca adores un hombre. Nunca te hinques delante de un hombre. Adora a Dios, porque Él es el único digno y el que puede en esta mañana perdonar tus pecados. No quisieran muchos de ustedes, los que nos escuchan a través de la televisión, venir a la cruz. Yo no te pido en esta mañana que vengas a ninguna religión. Te pido que vengas a una cruz, en el monte Moriah, el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En ese monte Abraham dijo: Jehová Jireh, Dios proveerá. Y 4000 años después, en el mismo monte, Dios nos proveyó a su Hijo Jesucristo. En el mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios provee la respuesta y la medicina para la infección con la cual nacimos, que se llama pecado. Les pido por unos instantes que inclinen su cabeza. Y así, con tu rostro inclinado, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo para darte vida, para llenar ese vacío con el cual naciste y llenarte de plenitud, de esperanza y de gozo y de una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Quiero decirte, dice la Biblia, que separado de Dios nunca se cumplirán tus sueños, y si se cumplen, se convertirán en contra de ti, porque no fuimos creados para nosotros mismos, sino para Él. Ya nadie vive para sí mismo. Esta es la desgracia más grande del ser humano: centrarse en su egoísmo, en su ego, en sus intereses personales. Y al venir a Cristo descubrimos que la felicidad, la verdadera felicidad, se encuentra en vivir para los demás, en servir a los demás, en ser siervo de los demás, como lo hizo Él al venir a servirnos, despojarse a sí mismo, tomar la forma de un siervo semejante a nosotros. Y estando en esta condición de siervo, se humilló hasta lo sumo, hasta una muerte, y una muerte de cruz, que es la muerte más excruciante y más cruel que puede existir.
Porque de tal manera, dice la Biblia, te ama Dios, que ha dado a su Hijo, para que si tú en esta mañana vienes a Él y te arrepientes de tus pecados y estás dispuesto a darte una vuelta de 180 grados en tu vida y comenzar a seguir a Jesús, Dios te mostrará su poder para que te mantengas en ese camino, para que hagas su voluntad y para que vayamos al mundo a llevar este glorioso mensaje de las buenas noticias de que Dios estaba en Cristo, no tomándonos en cuenta nuestros pecados. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Dile estas palabras con todo tu corazón. Señor mío y Dios mío, he pecado contra ti. Me arrepiento de mi vida con todo mi corazón. Creo que en esa cruz tu Hijo Jesucristo derramó la última gota de su sangre para que yo pudiera en este instante ser sanado de mi enfermedad espiritual con la cual nací. Creo que a los 3 días salió de la tumba para mostrarme que si Él resucitó, yo voy a volver a vivir con Él. Y esta esperanza yo no la tenía, mas ahora la tengo. Y te bendigo, Señor Jesús, bendito Hijo de Dios, por haber muerto en mi lugar y pagar una cuenta de pecado que yo nunca hubiera podido pagar con mis buenas obras. Entra a mi corazón, Jesús, en este instante como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu nombre, precioso y eterno. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios. Gracias a Dios por la Biblia. Le damos gracias a Dios a todos ustedes que en todos estos años nos han ayudado con sus oraciones. Ya vamos a cumplir 38 años. 38 años, no de edad. 38 años de predicar este mensaje. Y comenzamos aquí en el Valle Dorado. Ahí comenzamos en 1981. Ahí comenzamos. Después estuvimos en el Cine Apolo. Y ha sido toda esta área del norte donde Dios nos ha usado. Claro que ahora ya nos hemos movido a más de 50 y tantas naciones en el mundo. Pero aquí tuvimos nuestro origen en el norte, con personas como tú y como las que trajiste como invitados. Y ustedes nos han podido ayudar a que mantengamos y sigamos predicando este evangelio. Les bendecimos, les amamos, porque si no fuera por las oraciones de ustedes y el apoyo que ustedes nos dan, no podríamos mantenernos de pie, porque es el Señor el que usa a su pueblo para que este evangelio sea proclamado. Vida Nueva para el Mundo y todos los pastores que formamos esta organización bendecida por Dios, les bendecimos. Bendecimos a tu familia, bendecimos a tus hijos, bendecimos tu matrimonio, bendecimos tu trabajo, tu entrada y tu salida, que seas lleno del conocimiento de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual, y que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios, y que tengan mucha paz. Amén.